Estamos en el piso con la diputada y junto a la diputada nacional Araceli Ferreira, quien nos vuelve a visitar en corto periodo de tiempo, porque la realidad es que la última charla que hemos tenido ha quedado corta. Y como quedó corta, dijimos, bueno, volvamos a invitar a Araceli para hablar de los temas de la actualidad nacional. Hola Araceli, gracias por venir nuevamente. No, a ustedes por la invitación, es un gusto poder estar compartiendo esta mañana con ustedes y con sus oyentes. Araceli, algo que me está asombrando en los últimos días son las movilizaciones en la calle, las movilizaciones en diferentes sectores, no solamente sectores populares, sino sectores de clase media que se comienzan a plegar a cierto malestar porque la economía no levanta, y te veo a vos puntualmente en diferentes medios acompañando a la gente. ¿Cuál es el termómetro social que estás viendo cuando vas a estas marchas? Bueno, sí, nosotros incluso tuvimos una decisión de que tenemos que acompañar, poner las bancas a disposición del reclamo de la sociedad, que se expresa de muchas maneras. Una de ellas es el tema de las calles, las movilizaciones. Estuvimos acompañando el paro nacional de mujeres, que tenía que ver no solo con el tema del retroceso en algunos temas, que perdimos un lugar en la Corte Suprema, se nombraron 2 hombres, la banca de Argibay la perdimos. Ayer se consagró el tema del aumento de la edad jubilatoria, de la edad de haber previsional, nos aumentaron 5 años. Pero también porque cuando la crisis avanza, las mujeres somos las que más sentimos. Eso hizo que sea tan masivo. Es un tema no menor lo que acabas de decir, el aumento de la edad previsional, porque muchos medios no lo están tomando, pero la mujer le va a costar 5 años más jubilarse. Sí, vamos a tener un sistema de pensión universal a la vejez que deja de ser jubilación, y vamos a tener que tener la misma edad que los hombres, porque un día incluso discutí con el diputado Santilli se llama, del PRO, y yo hacía el planteo del tema de la ley de equidad de paridad legislativa que está pendiente en el Senado junto con la reforma política. Me decía, bueno, ¿ustedes quieren igualdad? Y en estos 5 años lo tomaba como un tema de igualdad. No queremos que nos aumenten la edad jubilatoria, queremos en todo caso que se siga manteniendo la jubilación de la ama de casa, que se la está perdiendo, se está peleando por mantenerla, porque la verdad que eso es reconocer, no igualarnos en cuestiones como la edad previsional, pero sí reconocer cuestiones que las mujeres aportamos a la sociedad y no tienen reconocimiento: el trabajo en el hogar, la diferencia salarial. El 70% de los trabajos gratuitos los realizamos las mujeres. Bueno, entonces me parece, por eso fue tan grande esa marcha. Ahora vamos a otra marcha que también tiene un componente fuerte, que es la convocatoria de la CETEP, las organizaciones sociales y la CGT para este viernes 18 a las 5 de la tarde en el Congreso. Pedimos la emergencia social y el salario social complementario, y ese sector de trabajadores que antes se los llamaba trabajadores informales y por eso eran objeto de represión, de persecución, hoy son trabajadores de la economía popular. Nosotros hacemos la diferencia, lo que es informal no es el trabajador, porque siempre trabaja, que tengas un recibo de sueldo o no, no te hace más o menos trabajador. En todo caso, en algún caso estás más precarizado y más explotado y tenés menos beneficios sociales que otro. ¿Y vos esto se lo atribuís, por ejemplo, el aumento de la edad jubilatoria o la quita de ciertos beneficios previsionales, a una cuestión de que el gobierno necesita fondos, que el gobierno necesita cajas, o es una cuestión ideológica? Mira, yo creo que tiene que ver con esto de que volvió la misión del Fondo Monetario, que acaba de hacer un informe favorable a algunos temas de la política económica del gobierno, del INDEC y una serie de cuestiones, porque uno de los puntos que el Fondo Monetario viene pidiendo desde el 2014 es el tema de, ellos incluso tienen un informe que es terrible, que te dice que el sistema financiero mundial está en crisis por el aumento de la cantidad, la expectativa de vida de las personas. Es decir, viven demasiado y no se pueden seguir pagando las jubilaciones y pensiones, y en función de eso te piden 2 cosas: que aumentes la edad jubilatoria, que es lo que hizo este gobierno, que estires el plazo, y que bajes el monto, que también lo hizo con esta pensión, porque esta pensión es la que vamos a recibir mi generación y la de ustedes, porque cada vez cuesta más mantener el trabajo registrado con aportes. Entonces vos vas a terminar, cuando llegas a los 65 años, vas a terminar, en lugar de con una jubilación con aporte, vas a terminar con esta pensión universal. Que el otro tema es que es el 82% del salario mínimo.
En campaña prometieron el 82% de lo que vos cobrabas en actividad y nos dieron el 82% de la mínima. Es un escándalo. Entonces, de un solo manotazo cumplieron con el fondo. La mínima es 6.040, o sea que el que se vaya a pensionar en los próximos años va a recibir algo así como 4.500 pesos. Sí, no hice el cálculo, pero es el 82%. Y con este es un solo ejemplo de, es una cuestión ideológica, sin duda, un gobierno de rico para ricos, que le va a importar si vos llegás a fin de mes o no. Ellos no tienen los dilemas que tenemos nosotros. Pero el otro lado es el cumplimiento de un programa que es lo que ejecuta el Fondo Monetario, que lo más grave es que después de este informe terrible que saca con relación al tema previsional y jubilatorio, el Fondo Monetario tiene otro informe que lisa y llanamente dice que hay que retener el 10% del ahorro que está depositado en los bancos. Eso nos lleva a la situación del corralito. Por eso le decía a este gobierno, yo creo que tiene que imponerse un cambio de gabinete. Así como estamos no podemos seguir. La gente va a pasar una Navidad con muchas dificultades. Hay gente que... Bueno, pero mira, te hago una pequeña incisión en lo que vos acabás de decir, porque tal vez aquellos que piensen que la oposición es destructiva, porque hay gente que lo piensa, no, la oposición es destructiva, dentro del propio gobierno ayer implosionó. Carrió terminó diciendo que le pasó lo mismo a Macri en el primer gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no tenía un buen gabinete hasta que lo consiguió en el segundo. Es decir, indirectamente dijo, este no es un buen gabinete, lo dijo Carrió, dentro del propio partido gobernante. Sí, y también te lo dicen off the record muchos de los funcionarios con los que tenemos trato, porque la verdad es que nosotros hemos ejercido una oposición legislativa diferente a la de ellos. La de ellos fue oponerse a todo, votar todo en contra, incluso el propio Código Civil lo votaron en contra. Nosotros tratamos de ejercerla responsablemente. El presupuesto general del año que viene se lo votamos en general a favor, porque me parece que de última es lo que la gente votó, es responsabilidad del gobierno, y le votamos en contra a todos los capítulos que estábamos en desacuerdo. El endeudamiento, que tiene niveles... El endeudamiento que se votó es igual al megacanje y al blindaje del gobierno de la Rúa, que eso va a tener consecuencias enormes. Votamos en contra de este artículo que está discutiéndose, el artículo 15, que era el que le hacía la condonación a las empresas eléctricas, y denunciamos, se le está favoreciendo a Nicky Caputo y a Lewis, que son los titulares de Sur y Edenor, que son amigos directos del presidente. Hay una clara incompatibilidad, pero acompañamos. Es decir, no tratamos de caer en esto de que le vaya mal, que se vaya. Y esta cosa que sacaron el helipuerto, yo creo que para tratar de llegar a un diciembre sin esa cosa de los presidentes como el de la Rúa que se iban, que la verdad que por un lado está bien si vos decís renuncio a usar el helipuerto, pero eso de poner una huerta, yo le hubiera recomendado poner un panel solar y empezar a promover el uso de energías saludables desde la Casa Rosada. Cuando vos tenés una opinión crítica, parece que, así tan suave como esta, parece que no sé, te acusan de poner palos en la rueda. Yo creo que tiene que escuchar a la oposición, las voces del interior del gobierno, no solo Lilita, hay muchos que dicen que o se rectifican los rumbos económicos o, bueno, esto se va a hacer no por los estallidos, sino por lo que la gente sufre que no llega a fin de mes. Recién dijiste algo que no es menor, ¿no? Esto de la condonación de la deuda a Nicky Caputo y las eléctricas. Uno en principio dice, bueno, a ver, el gobierno habrá tenido sus motivaciones para hacerlo, pero en el transcurso hubo toda una discusión que nos llevó prácticamente un año, que está relacionada con el aumento de tarifas. Entonces, es como, es una dualidad rara, ¿no? Le impedís a la gente ciertas cosas, que está bien. A ver, nadie dice que la luz no era barata en la ciudad de Buenos Aires, era barata a comparación de otros lugares de la Argentina. Pero, ¿qué necesidad había de condonarle este dinero al amigo del presidente? Sí, los dos son amigos, porque Lewis hay que acordarse que el primer descanso presidencial, cuando recién asumió, lo hizo en Lago Escondido, en la estancia que tiene, encima violando unas órdenes judiciales porque se apropió de un lago que es propiedad. Sí, recuerdo que lo hemos hablado profundamente con la senadora Odarda. Con Magdalena Odarda, sí, que estaba manejando esa cuestión. Y aparte porque este tema, dentro del tema de audiencia pública, no se planteó, que dijeron, bueno, tuviste un tarifazo muy grande y no se dijo, bueno, además de esto le vamos a condonar. Y el otro tema es que las empresas tuvieron ganancias operativas. Y no me acuerdo los números finitos exactos, pero tanto de Sur como de Norte tuvieron ganancias del orden de los 1.500 millones, una un poco más y otra un poquito menos. Es decir, que si no pagaron a Gamesa fue porque no querían, tenían fondos para hacerlo. Es decir, bueno, hay una irregularidad. Creo que vamos a estar presentando una denuncia ante la Oficina Anticorrupción por la incompatibilidad
de que vos, siendo amigo del presidente, la primera esposa ¿Tenés de... esperanza en la Oficina Anticorrupción? No, bueno, pero si no, bueno, no, pero hay que forzar los caminos institucionales, no creo, pero bueno, pero tiene, de última, estos pronunciamientos que ha tenido convalidante, porque de última, en algún momento, Laura Alonso también va a incurrir en responsabilidades si sigue con esto de blanquear todo y no actuar. Y aparte estuvo una misión de la OEA hace poco y tuvo un informe bastante duro. Me parece que se va a tener que hacer cargo Laura Alonso de modificar las prácticas, porque no solo la oposición argentina, la OEA te está diciendo que tenés nichos de corrupción que hay que abordar. Uh-huh. Te pregunto por el tema de Milagros Salas. ¿Qué opinás? ¿Cómo lo ves? Hay también organismos internacionales que se han expedido al respecto. El gobierno dice que bueno, esto es un problema provincial, tiene que ver con Jujuy, no tiene nada que ver con la nación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, venimos denunciando desde el principio. Morales, ni bien asumió, aumentó los miembros del Superior Tribunal de Justicia, nombró incluso gente de su propio partido que eran diputados, votaron como diputados en la ampliación y al día siguiente juraron. Algunos de ellos son enemigos declarados de Milagros Sala, tenemos las versiones taquigráficas. Firma un decreto los primeros días de febrero de este año, Gerardo Morales, donde él dice que la Tupac y Milagro cometen delito y ordena que proceda. Firmado por el gobernador, dice que hay delitos. Esa facultad de dictar delitos solamente es del Poder Judicial. Desde ahí arranca que no hay Estado de Derecho, sino que lo que hay es una persecución política, que es lo que Naciones Unidas dice. Se armaron causas, se la tiene presa. Hay un montón de gente que está procesada en este país, del anterior gobierno, de este gobierno, por causas de corrupción mucho más graves, y sin embargo nadie está preso, solo Milagros. Sí, que ustedes no están diciendo que no hay que investigarla, sí. O la que detención, no hay que juzgarla. La detención y el armado de causas son las dos que estamos denunciando, y se completa cuando sale este informe. Hay una reunión, porque se preocupa, más allá de lo que se diga en público, el gobierno sabe que hay una responsabilidad para el Estado Nacional, porque los que firman los tratados internacionales es el Estado Nacional. Con un sistema federal, las provincias no firman, no suscriben los convenios. Ahora, sí, de forma individual, sino que es el Estado argentino el que se termina siendo responsable. Y muchos casos que ha pasado, casos de violaciones a derechos humanos, casos de gatillo fácil que cometidos por gobiernos provinciales, cuando vienen los fallos y las sentencias de los tribunales internacionales, es el Estado Nacional el que queda condenado. Por eso les decíamos, acá, y si nosotros no tomamos carta en el asunto, los tres poderes del Estado Nacional, de alguna manera nos transformamos en cómplices de esta situación que genera Gerardo Morales por la falta de Estado de Derecho en Jujuy. Estás hablando de tratados, y un tema que se ha puesto en boca de todos estas semanas es el tema Malvinas, ¿no? Por ciertas declaraciones que ha tenido inclusive la canciller argentina. Ayer también se reunió la comisión en el Congreso de la Cámara de Diputados puntualmente. Sí. ¿Cuál es tu opinión y tu visión de lo que está haciendo el gobierno relacionado con Malvinas? Bueno, no sé qué van a hacer a partir de ahora, porque toda la estrategia que venía fijada por Malcorra se cayó de un plumazo. Primero no consiguió todas estas negociaciones absurdas que... No hay plan B. A mí me dijeron que no, después de que ganó Trump no hay plan B. Había, pero no, empezó primero cuando empezó a entregar soberanía, llamando a los españoles que están presos por el tema de Repsol, Pratgay pidiéndole perdón, diciéndole vengan a invertir. Malcorra cuando se sienta y dice que con Malvinas, con Inglaterra las relaciones van a ser 80% negocio y solo 20% Malvinas, que es lo que motiva toda esta serie de reuniones que hay en la Comisión de Relaciones Exteriores, y no consigue la banca de sucederlo al secretario general de Naciones Unidas. Esa es su primer gran derrota. Y la otra es, puso todas las fichas en una Hillary, jugando abiertamente como si fuéramos, digamos, una rama política, un partido y no un Estado. No tuvo la suficiente equidistancia. Gana Trump. Entonces me parece que esa es otra gran área. Lo económico y las relaciones exteriores van a tener que cambiar. Me parece que el tiempo de Malcorra está agotado. Bueno, vas al Congreso hoy, sí, tenés reunión de comisión. No, ahora tenemos sesión, hoy tenemos sesiones. Algunos temas con trascendencia, como el tema de una legislación para la protección a las víctimas, que esperemos, nos salió bien de las comisiones, para qué voy a mentir, nos salió con presupuesto y salió con una serie de falencias. Esperemos que en el debate de hoy podamos mejorar, porque teníamos el Código Procesal Penal, que está suspendida su aplicación, tenía un sistema más protectorio para las víctimas. Por ejemplo,
todas esas situaciones que nos dan bronca, que te enterás de que salió libre el que tendría que estar preso y a la víctima no le notifican, con el Código Procesal Penal que estaba vigente le tenés que no solo notificar a la víctima de que le vas a dar la libertad condicional a tu violador, al asesino de tu familiar, que todas esas medidas que usan los jueces que a veces terminan con la libertad, vuelvo a decir, de los que deberían estar presos, no solo que notificás a las víctimas, sino que le sacás la facultad al servicio penitenciario y al judicial de dar esos beneficios licenciosos. Creabas un comité de expertos donde participaban las universidades, determinados sectores para hacer evaluaciones imparciales, y vos estás en condiciones de obtener esos beneficios. Bueno, esa parte que se perdió es lo que queremos discutir y que se reponga hoy. Araceli, justamente hablando de sesiones y de este raíz de acá a fin de año que van a tener allí en la Cámara, ayer se dio a conocer que el gobierno va a enviar un proyecto finalmente de reforma del impuesto a las ganancias, ¿sí? Sí. Pero aclararon que va a ser recién tratado el año que viene, que no van a llegar con los tiempos. ¿Ustedes cómo esperan eso? Porque digo, es muy esperado por el ámbito de los sindicatos y de todo el sector de los trabajadores. Tiempo material tenemos. Si hay una decisión del Ejecutivo de enviarlo ahora o se prorroga el periodo de sesiones ordinarias, que sería lo ideal, y que sigamos trabajando, sí. No tenemos por qué entrar, digamos, ya de vacaciones ahora a fines de noviembre, o si no que prorrogue, que convoque extraordinarias, se puede tratar en diciembre, y si hay vocación política del gobierno, se puede aprobar. Sí, también le tengo algún reparo, porque también va a pasar, por los comentarios que uno escucha, que se va a aumentar a los trabajadores del más alto rango a un nivel de 45%, es decir, sectores que están trabajando en los sectores metalúrgicos, bueno, algunos sectores de la actividad camioneros, que son los que tienen el más alto rango salarial, van a estar tributando 45% por las versiones y lo que nos cuentan. Ahora, las empresas van a quedar con el 30 y pico %, es decir, no queremos que se dé esa inequidad de que los trabajadores terminan aportando más que los sectores empresarios. Pero bueno, igual es importante discutirlo y que se cumpla uno de los principales compromisos de campaña. Y si hay voluntad podemos discutirlo en diciembre, igual que la emergencia social. Hoy se estaría despachando en Senado la media sanción de este proyecto que es demandado por las organizaciones sociales y las necesidades de los más vulnerables, que es la marcha que les comentaba del viernes 18. Si hay voluntad también lo podemos terminar de tratar y llegar a un fin de año con 2 leyes que mejoren el bolsillo de los sectores más golpeados por estos 10 meses. Hablando de que se cumple casi, un año de que asumió Macri, ayer hubo una polémica presentación de proyecto de un bloque de diputados o de algunos diputados sobre el famoso Día de la Mentira para establecer el 15 de noviembre a un año del debate por las promesas de campaña que Mauricio Macri no llevó a cabo. ¿Cuál es el balance que usted hace, no del proyecto, sino de este año que viene llevando Macri de gestión? Había también ayer en las redes algo que me gustó, cuando Macri le dice a Scioli en ese debate: ¿en qué te has convertido, Daniel? ¿En qué te has convertido, Daniel? Exacto, y la imagen del Twitter decía: en profeta, porque todo lo que le dijo Scioli en aquel momento fue cierto y todo lo que dijo Macri fue mentira, digamos. Por ahí este tema de la presentación del proyecto era una especie de llamado de atención en tono de broma, de algo que fue muy serio, porque la verdad es que mentir tan descaradamente, yo no sé, algunos decían tenemos que sancionar, no, la verdad que no sé si es sanción, pero sí que tiene que haber un nivel de exposición. Esto que decíamos, le prometí a los jubilados el 82% del salario en actividad y le das el 82% de la mínima. Decís que no va a haber devaluación. Me acuerdo que Prat Gay decía, vamos a estar más cerca de los 9 que de los 16. Ese dato que acabas de dar, o sea, que el que se va a jubilar con el 82% de la mínima. Es terrible, por eso le decía, todavía está, como estamos en condiciones de que se frenen, empezaron los debates parlamentarios para que esto que estaba haciendo una facultad del Ejecutivo sea resuelto por el Parlamento para evitar, digamos, pero mentira, esto está fijado. Cuando se trató la ley de reparación a los jubilados, salieron estos capítulos. Lo que estamos queriendo es una ley correctiva de esto y que no quede liberado a meros decretos reglamentarios del ansejo del presidente. Me gustaría preguntarte en qué quedó la ley o el proyecto de ley sobre el uso medicinal de la marihuana. Lamentablemente pensábamos tratarlo mañana y fue sacado intempestivamente de temario.
La verdad es que eso significa que muchas familias van a tener que seguir en la clandestinidad hasta que el año parlamentario nos permita en marzo del año que viene volver a discutir. Cuando ya teníamos despacho de comisión, se había agotado todo el tema. Son prejuicios. Y yo creo que en realidad acá le señalaba al presidente Macri, incluso había hecho un planteamiento de tomar todo el tema de adicción, de consumo problemático, incluso lo dijeron y está firmado desde la óptica de los derechos humanos. Pero hay una ministra que tiene prejuicios y que responde a determinados sectores, incluso en la interna republicana, que cree que es más peligroso un pibe o una familia que necesita aceite medicinal plantando con unos plantines de marihuana y dedican energías de las fuerzas de seguridad del sistema judicial. De seguridad? Sí, de la Bullrich ya estoy hablando, que manda iniciativas y sostiene cosas que incluso van en contra del propio presidente Macri, y se pone el énfasis, se dilapidan recursos necesarios para combatir el verdadero narcotráfico, poniendo, en este caso ni siquiera es para despenalizar el consumo, el tema de la tenencia de marihuana, sino para familias que está comprobado y lo han traído, el tema de que el cannabis medicinal, el uso sobre todo en la parte del aceite, genera mejorías frente a remedios que, sobre todo lo que es esclerosis múltiple, una serie de epilepsias refractarias. El tratamiento tradicional con drogas legales genera consecuencias devastadoras por los efectos colaterales adversos. Y tener un remedio natural que saca las convulsiones y no tiene los efectos adversos. Entonces le decía, es irracional que eso suceda, y lamentablemente en el día de hoy, que teníamos la expectativa de tratarlo, nos enteramos de que fue eliminado. Te voy a preguntar por un tema muy puntual, no te quiero también retener mucho tiempo porque sé que tenés que ir al Congreso, pero la reforma política, porque según lo que se sabe, el presidente Macri estaría dispuesto a pedir sesiones extraordinarias. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿La votarías así como la plantea el gobierno? ¿O el tema del chip sí, el chip no, también te genera un ruido? No, nosotros ya votamos en diputado y votamos en contra, porque este tema del chip, no solo que se permite el fraude, porque de hecho también los sistemas actuales todos tienen de alguna manera un grado de permeabilidad que siempre hay que estar trabajando y corrigiendo, pero sobre todo rompía el carácter del voto secreto, porque era un problema de que yo esté sentada con un dispositivo, es más, con un celular, yo fiscal sentada en una mesa, cuando vos venís a votar, a mí me queda registrado qué es lo que votaste vos, y eso es muy dañino, digamos. Eso nos llevaba a principios del siglo 1900, cuando salió la ley Sáenz Peña, que justamente tuvo el carácter del voto universal y secreto, y cambia la historia democrática en este país. ¿Vos me estás diciendo que se puede asociar tu voto con el DNI o con tu figura con el... Si vos tenés un chip y venís con el chip en la boleta, vos venís, te fuiste, sacaste, venís con tu chip, aparte de lo que queda registrado en la máquina, olvidémonos de lo que queda registrado en la máquina, vos te acercás y vas a depositar. Y lo demostraron técnicos que participaron en las reuniones de las comisiones, con un mero dispositivo que puede estar más cerca, menos cerca, digamos, un celular puede captar las ondas de ese chip y queda registrado, que sirve para dos cosas. Una, para que yo, fiscal sentada a la mesa, me pueda enterar que votaste vos. Y dos, para consolidar lo que se llama el mecanismo del voto en cadena. Porque a vos, en lugar, voto en cadena es una cuestión donde se roban un sobre y te lo cierran y te dan y vos tenés que sacar el sobre vacío, y entonces se armaba una cadena. Ahora eso se termina porque con ese dispositivo, y lo mostraron también los técnicos, vos tenés el chip con el voto, acercás tu celular y te da un color. Si votaste lo que te dijeron, no sé, yo te digo votar a Araceli y te pago, te doy, una bolsa de mercadería, las cosas que, cualquier cosa, digamos, te doy. Si me traes, y tiene que estar en verde, suponete que sea mi boleta. Eso... pero entonces va a generar más clientelismo. Por eso le decíamos, se rompía el voto secreto y generabas un antecedente para que el voto en cadena, que era un problema, en realidad haces que sea mucho más sofisticado y directamente imposible de romper. Por eso es que nos oponíamos tanto al chip. El Senado da la impresión de que va a sacar el chip, no sé si reemplazarlo por un código de barra o cuál será el esquema que están discutiendo, pero el chip es un escándalo. Bueno, Araceli, gracias por haber conversado nuevamente con nosotros en Radio Sónica. Te liberamos porque realmente sabemos que tenés que estar en el Congreso a un horario determinado. Y como siempre, a tu disposición, y gracias por acercarte cada vez que te convocamos a conversar de política. Bueno, y me permito robarte un segundito. Adelante. Que es con este tema la convocatoria a la marcha de las organizaciones sociales, la CETEP y la CGT, para el 18 a las 5 de la tarde. Es necesario que sumemos todas nuestras voces para que la emergencia social pueda ser tratada
y debatida y sancionada antes de fin de año. Entonces vamos a tener que los hogares argentinos, en lugar de tener que estar acudiendo a dádivas, a recibir bolsos navideños, cosas que a veces es práctica frente a las necesidades de los sectores más humildes, vamos a ponerle un salario de bolsillo que permita que vos tengas la dignidad de bancar tus gastos sin tener que estar acudiendo a mecanismos clientelares. Y si esta plata, esto es un agregado mío, no es un planteo de las organizaciones, si esta plata, estos 19.000 millones que se condonan a las eléctricas, nosotros con 25.000 millones estarías creando 1 millón de puestos de trabajo dentro del sector de la economía popular. 25.000 millones. Y acá le dimos de un solo pantallazo a un grupo muy chiquito de empresas 19.000 millones. Eso es lo que estamos reclamando, que se corrija ese tema de recursos para los ricos y ningún beneficio hasta ahora para los sectores más populares. La diputada Araceli Ferreira en Radio Sónica. Gracias.